Bueno, comencemos por preguntarnos qué es el diseño de investigación. El diseño de investigación es aquel que constituye un plan general de investigador para obtener respuestas de sus interrogantes o comprobar hipótesis de investigación. Está íntimamente ligado a un enfoque de investigación. Algunos de los diseños de investigación. Encontramos el diseño de etnografía, en donde hace referencia a los grupos culturales, comunidades. Pueden ser muy amplios y abarca la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómicos. Tiene un origen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el campo de la antropología, con el estudio de los nativos de Nueva Guinea. Algunas de las fases. Estudia casos culturales, tiene patrones referidos a las culturas, diseños realistas. Parte de las técnicas de instrucción y recolección de información son la observación, que es la principal estrategia para obtener información. Tiene trabajo de campo, se realizan entrevistas, algunos métodos inductivos y deductivos, como tomar fotos, videos y encuestas. El análisis de datos se realiza mediante la recolección de datos, organizar y presentar. Encontramos escritos descriptivos, narrativos, audios, videos, fotos y tenemos la parte de la triangulación, que es la integración de las evidencias. Etnografía virtual. En términos simples, la etnografía virtual es el proceso de realización y la construcción de una etnografía con el entorno virtual en línea como el sitio de la investigación. La etnografía virtual también implica el uso de un conjunto diferente de instrumentos de recogida de datos de una tradicional etnografía. Eh, bueno, en este punto encontramos que este diseño presenta el enfoque etnográfico como propuesta para ser aplicada en la investigación sobre web bluff. Plantea un nuevo escenario de investigación para la obtención del conocimiento y del comportamiento y el significado para los profesionales. Bueno, tuvo orígenes la investigación en los últimos años demostrando que la Internet puede ser objeto de estudio y asimismo como cultura y como artefacto cultural. Algunos de sus autores son Dreyfus, Hein, en donde encontramos documentos de las comunidades de weblogs en Estados Unidos. Las fases y los estudios de casos culturales. Tenemos patrones referidos a las culturas, diseños realistas, diseños micro, etnográficos, diseños críticos, determinación de las técnicas, acceso al ámbito de investigación, escenario, selección de informantes, recolección de datos. Algunas de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, entonces tenemos entrevistas, métodos inductivos y deductivos, encuestas, materiales y documentos que reemplazan al observador y al entrevistado en situaciones inaccesibles para ellos, como por ejemplo en análisis de blogs, índices de consulta de web blogs o bitácoras. El análisis de datos se plantea la posibilidad de realizar un tipo de observación a través de la Internet sobre los weblogs con un enfoque etnográfico. Entonces acá encontramos ya todo lo que se relaciona con las redes sociales y todo lo que gira al entorno del Internet. Continuando con nuestra presentación, encontramos la teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proporciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos. Sus orígenes, la teoría fundamentada apareció en 1967, propuesta por Baine Glasser y Ansel Strauss, y se asienta surgen los datos obtenidos en la investigación más que en los estudios previos. Una de las fases. La teoría fundamentada tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con codificación abierta, luego al investigador organiza la categoría resultante en un modelo de interrelaciones. Parte de las técnicas e instrucciones de recolección de datos es preguntar sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Instrumentos de recolección de datos de los más comunes, entrevistas y grupos de enfoque. ¿Cómo se analizan los datos? Esta es una estrategia de análisis de datos, codificación abierta, axial y selectiva en primero y en segundo plano. Pasando a
al modelo investigación-acción, la finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Tuvo orígenes en 1944 con el término de investigación-acción con el autor Kurt Lewis. Describe una forma de investigación que puede ser ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. Algunas de las fases: pensar, analizar, interpretar, actuar, resolver problemas e implementar mejoras. Una de las técnicas e instrumentos de recolección de datos: grabaciones, videos, diarios de campo, notas de campo y, para finalizar, análisis de datos, recopilación de información, deducción de los datos, disposición de la información, validación de la información. Bueno, continuando. Vamos con el estudio de caso. Se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en los escenarios particulares en un método de aprendizaje acerca de una situación compleja. Implica un entendimiento comprensivo, un estudio de caso en una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso concreto. Tuvo origen a finales del siglo XIX. Lepley y sus discípulos aplicaron el estudio de caso o método monográfico, como la denominaban. Inicialmente lo aplicaron sobre las familias obreras en Francia y países europeos. Algunas de las fases: los diseños de caso único centran su análisis en un único caso intrínseco. Diseños de casos múltiples se utilizan en varios casos únicos, a la vez instrumental. Parte de las etapas es la identificación del paradigma, identificación del enfoque, identificación de la estrategia, investigación, revisión de antecedentes teóricos pertinentes. Continuando con las técnicas e instrumentación de recolección de datos, se debe contar con una manera cronológica, con descripciones minuciosas de los eventos y situaciones más relevantes. Parte del análisis de datos consta en los archivos, en los cuestionarios, en las entrevistas y en las observaciones. Bueno, ahí les dejo un pequeño cuadro sobre el estudio de caso en donde nos muestra la herramienta, que es la investigación fundamental, el área de ciencias sociales, cómo se analiza con temas actuales, fenómenos contemporáneos y tipos de problemática de la vida real, y sirve para obtener un conocimiento más amplio de fenómenos actuales. Ya para finalizar, encontramos la fenomenología. Tuvo orígenes en 1859-1938. Surge como una necesidad de explicar las cosas de fenómenos. La fenomenología se enfoca en las experiencias de los participantes. El centro de indagación en estos diseños residen las experiencias del participante o los participantes. Las fases: se describe comprender que los individuos tienen como un acuerdo en un determinado fenómeno. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y material histórico. Y el análisis de datos se basa en el análisis de discursos, temas específicos, así como en la búsqueda de posibles significados. Bueno, ya con esto pues llegamos al final de la presentación. Les dejo una parte de la bibliografía. Especialmente me apoyé con el autor Robert Sampieri y algunos documentos bajados de internet y parte de la información que nos suministra la plataforma. Muchas gracias por la atención.